Listo, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a nuestra charla técnica del día de hoy. Hoy nos acompaña el ingeniero Jonathan Mora, quien es ingeniero civil graduado de la Universidad del Quindío, es especialista en estructura de la Universidad del Valle y candidato magíster en la ingeniería civil de la Universidad del Valle. También cuenta con 4 años de experiencia en el sector de la construcción en el área del acero. Entonces, le damos la bienvenida a Jonathan, quien hoy nos viene a contar acerca de los aspectos básicos de diseño, el desempeño bioclimático y estructural. Entonces, los dejo con él para que nos cuente mucho más de esto. Muchas gracias, Jonathan, por tus aportes el día de hoy. Todos, muy buenas tardes. Muchas gracias, Carolina, por la presentación. Tal como le expresa Carolina, el día de hoy queremos compartir como los aspectos básicos que deben estar asociados cuando nosotros diseñamos y construimos los sistemas envolventes, que pues es el core del por qué nosotros estamos aquí. Entonces, voy a proceder a presentar mi pantalla. Porfa, me confirman si la están visualizando. Sí, ya se ve. Listo, perfecto. Entonces, como le estamos presentando, vamos a hablar de dos aspectos básicos del diseño, que son el diseño bioclimático y el diseño estructural. A lo largo del diseño de los sistemas envolventes podemos encontrar varias, como por así decirlo, varias características que tenemos que tener en cuenta para cumplir con ciertos requisitos y poder obtener el mejor desempeño de nuestros sistemas envolventes. Entonces, en el día de hoy vamos a tocar los conceptos básicos, vamos a especificar un poco más o profundizar un poco más en cómo estos aspectos básicos los podemos encontrar en los sistemas envolventes. Y posterior a esto vamos a encontrar o vamos a charlar un poco acerca de referencias normativas, referencias bibliográficas y un poco más de todos estos conceptos aplicados netamente en el diseño de los sistemas envolventes. Entonces, empezando con lo que sería la bioclimática, el concepto bioclimático o la bioclimática aplicada a la construcción, simplemente pues leyendo la palabra bioclimática sabemos que pues viene del bio que significa vida y el clima, que ya como tal son las condiciones climáticas del entorno, y todo esto tiene que estar asociado y engaranado para poder lograr una construcción como tal que nos pueda brindar confort. Aquí vemos entonces que la bioclimática aplicada a la construcción consiste en utilizar todos los aspectos, aprovechar al máximo los aspectos naturales para poder trabajar un buen proyecto. Aquí dice que podemos aplicar lo que sería la radiación solar o el sol, pues para poder aprovechar la iluminación natural y no consumir tanto en energía artificial. Aprovechar el viento, las ventilaciones cruzadas para como tal lograr un confort al interior de nuestro proyecto sin la necesidad de dispositivos como tal activos como serían los aires acondicionados. La temperatura también entraría todo lo que serían estos sistemas de refrigeración y pues otras propiedades. Y esto en conjunto con las propiedades intrínsecas de los materiales con los cuales nosotros construimos, bien sea la conductividad térmica, bien sea el LT o el SHGC de los materiales translúcidos, etcétera. Y todo esto con el objetivo de poder lograr confort y eficiencia energética al interior de nuestros proyectos. Visto esto, de manera global, vamos a empezar a ahondar un poco en lo que serían los conceptos básicos que están asociados a la construcción bioclimática. Vemos entonces como primer concepto qué son las ganancias térmicas. Las ganancias térmicas, ¿alguien está preguntando algo? En primer lugar, las ganancias térmicas. Las ganancias térmicas son los mecanismos o las formas en las cuales el proyecto puede ganar calor o perder calor. Aquí vemos un poco en la gráfica de cuáles son las principales fuentes por las cuales nosotros podemos ganar calor, que es a través de los suelos, a través de la cubierta o a través de las ventanas. Entonces, esos sitios son de especial cuidado cuando nosotros estamos desarrollando el diseño bioclimático de nuestro edificio, ya que pues si nosotros logramos optimizar estas zonas y construir con materiales adecuados, pues va a ser más fácil lograr el confort térmico al interior de nuestros proyectos. Encontramos otro término que sería la eficiencia energética. Básicamente la eficiencia energética tiene que ver cuánta energía yo me consumo
para poder desarrollar o para poder entregar o suministrar un beneficio a mi proyecto. Yo creo que todos hemos visto, por ejemplo, si vemos aquí en la imagen de la derecha, estas letras A, B, C, D, E, F, G, en los sistemas o en los dispositivos electrónicos, tales como lo son las lavadoras o las neveras, en las cuales nos entrega una categoría para ese electrodoméstico. Y básicamente ese es el rendimiento. ¿Qué tanta energía me consume para la operación de ese electrodoméstico? De igual manera sería aplicado a los proyectos. ¿Qué tanta energía tengo yo que consumir para lograr un nivel de confort al interior de mi proyecto? Encontramos otro aspecto que sería como tal la temperatura operativa. Este concepto es muy importante, ya que la temperatura operativa me va a establecer como tal el objetivo de toda la combinación de los sistemas, por así decirlo, sean activos o sean pasivos, en el diseño bioclimático. Generalmente para los ambientes de viviendas, la temperatura operativa está alrededor de unos 24 grados. No va a ser lo mismo si, por ejemplo, nosotros estamos trabajando, por así decirlo, en un sector farmacéutico en el cual no puedo dejar que la temperatura se me eleve tanto porque pues puedo echar a perder como tal las medicinas, etcétera. O, por ejemplo, si estamos trabajando en los sectores cárnicos, lácteos, que ya tengo que manejar temperaturas más bajas. Entonces, esta temperatura operativa es muy importante a la hora de establecer el diseño, ya que con base en esto es que yo voy a diseñar mi sistema envolvente y mis sistemas de refrigeración y ventilación para lograr obtener el desempeño de mi proyecto. Aquí vemos ya un poco más de aspectos básicos, pero relacionados al sistema envolvente y al sistema constructivo como tal. El aprovechamiento de la luz natural, básicamente es aprovechar al máximo la iluminación o la radiación solar al interior de mi proyecto. Ya que si yo, por ejemplo, en las horas del día con mayor iluminación, logro que esa iluminación entre a mi proyecto, no voy a necesitar de tanta aplicación de iluminación artificial y pues eso como tal me reduciría un poco los costos. Ya hablando un poco acerca de la ventilación natural, hay diferentes tipos de ventilación, como son la ventilación cruzada o la ventilación tipo chimenea, con las cuales lo que nosotros logramos es que con el movimiento del aire, tener una renovación de aire al interior de nuestro proyecto. Es decir, que entre el aire frío y se expulse el aire caliente para poder mantener una frescura al interior de los proyectos. Ya si vamos a otros aspectos un poco más técnicos, vamos a encontrar los sistemas de control pasivo y los sistemas de control activo. Los sistemas de control activo son todos los sistemas con los cuales yo logro obtener confort al interior de mi proyecto sin la utilización de energía eléctrica. ¿A qué quiero llegar con esto? Por ejemplo, los sistemas de aislamiento térmico, sea el material que sea, si yo logro aislar los sistemas envolventes, el piso, las fachadas o las cubiertas, voy a obtener un mejor desempeño de mi proyecto y dado esto voy a necesitar, por ejemplo, menor consumo de energía para aires acondicionados. De igual manera, si yo logro a través de materiales translúcidos, sea el material que sea, obtener aprovechamiento de la iluminación natural, voy a evitar consumir más energía en temas de iluminación eléctrica, por ejemplo. Ya después de esto, entramos a lo que son los sistemas de control activo. ¿Cuáles son los sistemas de control activo? Los que requieren de energía. Aquí sí entran todos lo que son los ventiladores, los aires acondicionados, sistemas de calefacción, sistemas de iluminación eléctrica y todos estos sistemas que requieren de la aplicación de energía eléctrica. ¿Okay? Ya cuando entramos un poco a lo que son los sistemas envolventes como tal, que es lo que nosotros estamos trabajando, podemos diferenciar dos grupos, que de hecho pues es algo que se ha estado trabajando en los comités de la Asociación Colombiana de Envolventes, y es por ejemplo la diferenciación de los materiales opacos y los materiales translúcidos, ya que pues estos materiales tienen unas características técnicas especiales que requieren de un diseño diferente para cada uno de estos elementos. Si nos vamos a los materiales de construcción opacos, aquí podemos ver identificados varias características que van a estar asociadas al material. Entonces, por ejemplo, una de las principales características es la conductividad térmica del material.
La conductividad térmica del material básicamente es una razón de cuánto calor o cuánta energía más bien puede atravesar el material en un determinado periodo de tiempo. Entonces, la conductividad térmica no depende del espesor del material, solamente depende per se del material. Y de esta variable se desprenden dos variables que sí ya son un poco más conocidas en el mercado y en el sector del diseño general, que son la resistencia térmica o el valor R o la conductancia térmica, que es el valor U. Entonces, ¿cómo funcionan los materiales de construcción opacos? Tenemos una fuente de energía, que es el sol, y a través de esta radiación solar va y los rayos impactan en nuestros sistemas envolventes. Hay una energía que es reflejada, que es a través de la reflectancia solar. Eso está muy relacionado con los colores del material. Si, por ejemplo, tengo un material blanco, va a reflejar mucha más energía si tengo un color negro, por ejemplo, que va antes a absorber mucha más energía. Por eso es que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos o han hecho pruebas de carros, cuál carro es mejor, si un carro de color blanco, un carro en color negro, vemos que el negro tiende a calentarse un poco más. Tenemos lo que sería la emitancia, que la emitancia es la energía que es absorbida y nuevamente reflejada por el material. Y tenemos una pequeña parte de la energía que se transforma en calor y ingresa al proyecto a manera de ganancia térmica. Entonces, de estos materiales, básicamente lo que nosotros necesitamos determinar son las características del valor U y el valor R, que parten del valor lambda, que es la conductividad térmica, y pues para eso hay diferentes procedimientos o diferentes normativas para poder calcular. Una de estas características o una de estas normativas más aplicadas es la STM C177, que básicamente consiste en un dispositivo en el cual tengo un material o una placa que se calienta. Después de eso tengo mi material aislante y finalmente tengo unas superficies frías. Entonces, dependiendo de la temperatura operativa del proyecto, se establece una temperatura objetivo para este material y cuando todo logre llegar a un mismo nivel de temperatura, con estos cálculos y con este tiempo se determina la propiedad del material y pues ya son de ahí se derivan las propiedades que nosotros utilizamos en nuestros diseños. ¿Qué pasa con los materiales translúcidos? Los materiales translúcidos actúan de manera similar, pero hay una variable adicional que son las ganancias térmicas que son absorbidas o transmitidas a través de este material. Vamos a dividir entonces el sistema envolvente en dos fases. Uno, que sería el valor U, que con el valor U básicamente es como consideramos la energía como si fuera un sistema opaco y podemos encontrar el valor SHGC, que ya es la energía que es transmitida o que ingresa a nuestro proyecto a través del calor o la radiación solar. Entonces es un poco similar, pero tiene unas características adicionales que ya van a depender mucho per se del material, del espesor de los materiales, de los colores y las películas que tengan estos materiales. Y pues a través de estas variables nosotros podemos desarrollar finalmente un análisis bioclimático. Aquí ya empezamos a ver un poco de cuáles son las normativas, qué referentes nosotros podemos consultar para identificar cuál sería la temperatura operativa de nuestro proyecto, qué tan eficiente es nuestro sistema, cómo lo podemos mejorar, si estamos por fuera de estas relaciones, cómo podemos llegar a estas relaciones para obtener un diseño adecuado. Y aquí es donde, por ejemplo, encontramos la ASHRAE 55 que establece las diferentes condiciones de confort térmico. Entonces, en este material o en esta gráfica que podemos ver al lado izquierdo, ¿qué es lo que estamos contemplando? Aquí vamos a contemplar una gráfica psicométrica que básicamente, en resumidas palabras, es qué tan confortable o perdón, qué tan confortable me voy a encontrar yo al interior de mi proyecto. O sea, voy a estar bien, voy a estar en confort o voy a estar en desconfort. Y esto se logra a través de una serie de cálculos en los cuales, por ejemplo, definimos la temperatura operativa. Generalmente para vivienda ya hemos dicho que un rango objetivo es 24 grados
Generalmente puede estar alrededor desde los 22 hasta los 28 grados centígrados, en los cuales una persona puede estar en condiciones normales, sentirse bien dentro de un recinto. Tenemos una temperatura, una velocidad del aire, un porcentaje de humedad, una tasa metabólica y un nivel de vestimenta. La velocidad del aire y la humedad van a depender mucho de la región en la cual nosotros estemos. Si vamos a estar en regiones costeras, por ejemplo, ya vamos a tener humedades más altas, así vamos a estar al interior del país, lo mismo las velocidades del aire. La tasa metabólica es muy importante. No es lo mismo, por ejemplo, que yo esté en una oficina solamente con 2 o 3 personas haciendo actividades un poco sedentarias, que solamente sería trabajando en un computador. Si yo voy a estar, por ejemplo, en un salón de clases de un gimnasio en los cuales las personas van a estar con un ritmo cardíaco más elevado y esto va a hacer que la temperatura se aumente muchísimo en este recinto. Y de igual manera el nivel de vestimenta. El nivel de vestimenta, si estoy normal, si tengo, por ejemplo, si estoy aplicando, por ejemplo, chaquetas, si tengo gorros, guantes, etcétera. Entonces, a través de todas estas variables, nosotros podemos desarrollar este diagrama y, identificar cuál sería la temperatura operativa para mi proyecto, y con esa temperatura operativa yo ya iniciaría a realizar el diseño bioclimático de mi proyecto. ¿Y cómo se realiza el diseño bioclimático de mi proyecto? Lo que tengo que hacer es crear un modelo energético para mi proyecto. Aquí en estos aspectos ya nos ayudan mucho, por ejemplo, lo que son las herramientas BIM, que básicamente es construir un modelo de mi proyecto, un modelo de mi recinto y aplicar las propiedades de los materiales. Entonces, por ejemplo, aquí ya estamos viendo un ejemplo sencillo de una casa. Tenemos unas fachadas, tenemos unas ventanas y tenemos una cubierta. A la cubierta le va a colocar los valores U o los valores R, dependiendo del material que yo estoy utilizando. A las fachadas igualmente el valor U y el valor R que estoy utilizando del material. Para todo lo que son las zonas de las ventanerías, ahí utilizaría ya un poco de lo que sería el diseño de los translúcidos, del valor, va a tener un valor U, va a tener un valor LT, un valor SHGC, y con esto, y dependiendo de la ubicación de mi proyecto, que me daría la temperatura, la humedad, etcétera, podría entrar a identificar cómo se está comportando mi proyecto a lo largo del día. Entonces, lo que uno hace es que realiza un análisis a lo largo del año, identificando los meses de mayor calor o los días de mayor calor y cómo se comporta a lo largo del día, desde las 0 horas hasta las 24 horas, mi proyecto. Entonces, generalmente las temperaturas críticas están alrededor de las 12, 12 y media a 1 y media de la tarde, que son las zonas donde se presenta mayor calor en mi proyecto. Y aquí ya puedo identificar con mi modelo energético qué temperatura operativa voy a tener al interior del proyecto. Entonces, por ejemplo, digamos que la temperatura operativa, de acuerdo al análisis de la SRAE que realizamos, fue 24 grados. Entonces, realizo mi análisis. Si estoy muy alejado de los 24 grados, ¿qué puedo hacer? Puedo utilizar sistemas de control activo, como serían los aires acondicionados, trabajando como tal con una mayor potencia, o podría verificar aumentando, por ejemplo, los espesores de mis sistemas envolventes, sea la cubierta o la fachada, o controlando lo que serían los sistemas translúcidos, de pronto utilizando unos translúcidos más opacos o otros sistemas que evitaran que ganara energía o que tuviera ganancias térmicas alrededor de estas zonas, hasta que, por ejemplo, estas gráficas ya lleguen y determinen que la temperatura a lo largo de todo el día, o por lo menos generalmente se establece un porcentaje de confort de 90-95%, que yo logre obtener ese nivel de confort. Cuando yo ya logro tener este nivel de confort, significa que el diseño ya es adecuado y que los materiales que estoy utilizando son los adecuados. Esto sería por ahora una breve descripción de lo que sería el diseño bioclimático. Si tienen alguna pregunta, la podemos relacionar con el diseño bioclimático, pues podemos desarrollarlas en este momento, o si no, ya pasaríamos a lo que serían los aspectos ya más enfocados hacia el diseño estructural de los elementos. No sé si alguien quiere realizar una pregunta o tiene alguna observación. No, ahora aprovechar cada. Bueno,
Yo tengo una duda, pues entiendo que muchos de los, pues obviamente para definir espesores de aislamiento tanto de cubierta como de fachada, pues se necesita un estudio pues mucho más detallado, pero en algunos casos hemos encontrado que, por decir para Barranquilla, mencionan que entre cubierta y fachada debe contar mínimo con 80 milímetros sumando cubierta y fachada. Uno puede tener algunos parámetros de diseño de este tipo para proyectar en una bodega y ofrecerle al cliente algunos espesores, o definitivamente es mejor contar con un diseño hasta que ustedes no lo tengan, no dar ninguna información. Pues ahí entra mucho lo que es el uso del proyecto. Por ejemplo, si estoy trabajando solamente una vivienda que puede llegar, no sé, hasta los 300 metros de altura, o si estoy trabajando, como lo decías tú, una bodega ya que puede ser, no sé, 6, 8 o 9 metros de altura o inclusive más, y las áreas del proyecto. Digamos, por ejemplo, cada proveedor de sistemas envolventes puede tener sus respectivos diseños, desarrollos con los cuales uno puede entrar a identificar estos materiales. Digamos, por ejemplo, si uno se va a tirar por los sistemas de los paneles aislados, puede contactar con los proveedores de los paneles aislados y ellos le pueden dar a uno toda la información y sugerirles los espesores. Si ya estamos trabajando otro tipo de sistemas, pues tenemos que ir enfocados a los proveedores de estos tipos, de estos otros materiales. Si por ejemplo estamos trabajando con sistemas ya de aislamiento térmico con espumas, por ejemplo, que son el poliuretano, el polisocianurato, generalmente para las zonas costeras pueden estar alrededor de 60 milímetros los espesores. Con eso ya podemos estar otorgando un nivel adecuado de confort. Pero pues como te digo, va a depender mucho por ejemplo, si estamos hablando de la zona costera, va a depender un poco de la altura del proyecto, si tiene ventilación cruzada o ventilación tipo chimenea, y con eso ya uno puede entrar a definir bien cuáles son los espesores a utilizar. Muchas gracias. Listo. No sé si tienen alguna otra pregunta respecto a esta parte. Si no hay más preguntas, voy a pasar entonces a lo que sería la parte de los aspectos ya más estructurales. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que tener en cuenta cuando vamos a desarrollar o cuando vamos a evaluar estructuralmente los sistemas envolventes? Vamos a tener lo que son, primero que todo, vamos a tener que definir algo. ¿Qué es un sistema estructural primario y qué es un sistema no estructural? Cuando nosotros estamos hablando de los sistemas envolventes, van a ser la norma de hecho los relaciona como sistemas o como elementos no estructurales, pero que tienen que de igual manera analizarse como si fueran elementos estructurales con diferentes características. La norma los relaciona como componentes y revestimientos. Componentes pues ya viene siendo todo lo que sería la subestructura como correas, superlíneas, y los revestimientos pues ya los sistemas envolventes que trabajamos nosotros. ¿Y por qué es necesario que nosotros desarrollemos un análisis, por ejemplo, de cargas, un análisis de resistencia? Porque los elementos envolventes no solamente van a estar aplicados ahí y ya, y no les va a pasar nada más. Vamos a tener diferentes condiciones, como por ejemplo en la primera imagen estamos viendo un techado que fue arrancado por la acción del viento, ya que no fue diseñado adecuadamente. Vemos en la imagen del centro que le están realizando mantenimiento en las cubiertas. Entonces nosotros, por ejemplo, cuando desarrollamos nuestros sistemas envolventes, nosotros para obtener una adecuada vida útil de mi proyecto y que el material me dure en toda la operación que va a tener para mis proyectos, es necesario que se desarrollen estos mantenimientos. Entonces, por esa misma razón, es necesario contemplar este tipo de cargas dentro de los proyectos. Y finalmente, pues aquí a la derecha ya no es un caso común de aquí, por ejemplo, nuestro país o la región de América Latina, pero podemos llegar a tener granizadas y
tendríamos unas cargas importantes dentro de nuestras cubiertas. Entonces, no es solamente que nosotros vamos a colocar un sistema envolvente y ya nos tenemos que olvidar de ello, sino que tenemos que desarrollar un adecuado análisis para poder garantizar que mi material se va a comportar bien y que pues no voy a tener sistemas, por ejemplo, sistemas de postventas, o que se caiga la cubierta y dañe elementos al interior del proyecto, que eso se vuelva un caos. No, tenemos que tener mucho cuidado cuando estemos construyendo este tipo de sistemas. Entonces, dentro de los aspectos básicos, vamos a encontrar lo que serían las diferentes cargas que nosotros vamos a manejar en nuestro proyecto. Se denominan cargas muertas a todos los materiales que van a estar permanentemente trabajando dentro de nuestro proyecto. Generalmente aquí uno considera son los elementos estructurales, los diferentes acabados, lo que son los equipos, por ejemplo. Entonces aquí tenemos una cubierta donde hay unas unidades, pueden ser unas unidades eléctricas o pueden ser unas unidades de aires acondicionados. Tal vez en unas construcciones para cuartos fríos pueden ser unos evaporadores, etcétera. Entonces, estos elementos que van a estar como tal con mayor operación dentro de nuestro proyecto se consideran las cargas muertas. Vamos a entrar a las cargas vivas, que son todas esas cargas móviles que generalmente no son permanentes, pero que eventualmente van a estar dentro de nuestro proyecto. Aquí tendríamos lo que serían generalmente las cargas vivas de mantenimiento, que es todo el personal que tiene que subir, hacer mantenimientos o eventualmente hacer reparaciones de nuestros proyectos o dentro de nuestros sistemas envolventes, que se tienen que considerar y que entrarían en esta categoría de cargas vivas. Vamos a tener las cargas de viento. Dependiendo de la región en la que nosotros estemos, puede ser más fuertes o más débiles este tipo de cargas. ¿Cuáles son unas de las zonas más importantes en las cuales tenemos que evaluar estas cargas de viento? Van a ser, por ejemplo, las regiones costeras, donde tenemos unas velocidades de viento bastante interesantes y sobre todo van a ser importantes de evaluar para el detallamiento de lo que serían las conexiones o las fijaciones. Y finalmente, tendríamos lo que serían las cargas por emposamiento o por granizo. Hay algunas zonas del país donde eventualmente van a caer granizadas nosotros deberíamos considerar como factores de seguridad que se va a acumular una cierta capa o un cierto espesor de este material y colocarle esa sobrecarga a nuestro panel a nuestro perfil, nuestro sistema envolvente y determinar que el sistema es funcional. Otros aspectos que uno tiene que tener en cuenta dentro de los sistemas envolventes son las condiciones de diseño. Con las condiciones de diseño lo que nosotros queremos evaluar es, vamos a evaluar un estado límite de servicio y un estado límite último. En resumidas cuentas, el estado límite de servicio es verificar, por ejemplo, el asentamiento o deflexión o movimiento de los sistemas envolventes. ¿Esto a qué va enfocado? Va enfocado un poco hacia la percepción de rigidez o la percepción erróneamente de la resistencia de los materiales. Si nosotros tenemos un material que tal vez, no sé, ventea poquito y ya se está moviendo o que vemos que alguien está caminando y el material se asienta, puede que este material no vaya a fallar, puede que este material no se vaya a romper. Sin embargo, pues al ver como que estas deformaciones excesivas o que el material se mueve mucho, uno puede decir este material o es de mala calidad o este material en cualquier momento va a fallar, etcétera. Y todo esto pues va enfocado a un análisis de condiciones de servicio. Ya en las condiciones del estado límite último ya van directamente a la resistencia del material. Y esta resistencia del material pues va a tener ciertos factores de seguridad que van a permitir pues que inclusive yo diseñando para esto, por ejemplo, que yo digo que un elemento aguanta, no sé, 200 kilos por metro cuadrado, que el elemento llegue a 200 kilos por metro cuadrado, pero todavía no falle gracias a los factores de seguridad. Entonces es muy importante que nosotros entendamos estas dos condiciones y que debemos diseñar para ambas condiciones. No es que nosotros solamente diseñemos para un estado límite de servicio o no es que nosotros diseñemos solamente para un estado límite último. Tenemos que cumplir las dos condiciones para poder otorgar un buen diseño. Aquí entonces vamos a entrar a lo que serían las referencias normativas. Vamos a ir directamente al Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente.
Y vamos a identificar cuáles son los numerales de la norma que trabajan para nosotros. Entonces vamos a encontrar de primera mano el título A, que básicamente habla de las condiciones de diseño sismo resistente, cómo evaluar las acciones del sismo, qué requisitos especiales tengo que establecer. Cuando nosotros nos enfocamos en los sistemas envolventes, de todos los capítulos que tiene el título A, solamente nos interesaría el capítulo A12, que establece el diseño sísmico de los elementos no estructurales, que era lo que les comentaba en un principio, que eran los sistemas envolventes que nosotros trabajamos. Pero ya cuando uno entra un poco más en la práctica y evalúa las condiciones de diseño, cuando uno tiene sistemas envolventes livianos, generalmente uno desarrolla unas cargas alrededor de 5 kilos por metro cuadrado, es decir, básicamente nada, comparado, por ejemplo, con unas cargas mínimas que nos pide la norma de 40 kilos por metro cuadrado en cargas de viento. No sería, o sea, debe ser aplicable y se debe evaluar, pero ya aplicando al diseño son unas cargas muy bajas que básicamente son irrelevantes. Cuando ya llegamos al título B, el título B me dice efectivamente cuáles son las cargas que yo debo considerar para mi sistema. Ahí están todas las combinaciones de carga, cuáles son los valores para las cargas vivas, cuáles son los valores de las cargas muertas, cómo debo analizar las cargas de viento, etc. Y para algunos tipos de sistemas podríamos utilizar el título F, que es el diseño de las estructuras, para las estructuras metálicas. Aquí entrarían estructuras en acero o perfiles en aluminio, para lo que serían, por ejemplo, los revestimientos de lámina sencilla. Ya cuando tenemos combinación de materiales, pues ya la NSR10 no está tan avanzada y ahí ya es donde nos toca entrar a nosotros a buscar normativas de diseño en Estados Unidos o normativas europeas para poder nosotros desarrollar analíticamente la resistencia o el diseño de nuestros elementos y poder cumplir con los requisitos del título B. Aquí vemos entonces cuáles son las combinaciones para el estado límite de servicio, cuáles son las combinaciones para el estado límite último, y al final de cuentas lo que nosotros tenemos que hacer es cumplir con las dos, evaluar ambas condiciones y finalmente cuando nosotros cumplamos con estas condiciones ya nuestro sistema envolvente estaría cumpliendo como tal con el reglamento y pues sería diseñado adecuadamente. Cuando nosotros entramos al título E, entonces, y empezamos a evaluar las cargas, la primera carga que nosotros nos vamos a encontrar son las cargas vivas. ¿Qué nos dice la norma? En este cuadrito nos resume cuáles son los valores que nosotros debemos trabajar. Si tenemos cubiertas, azoteas o terrazas, en las cuales van a estar abiertas al público, o si son cubiertas que pues como tal no van a estar abiertas al público, sino solamente al personal de mantenimiento. Si son cubiertas que definitivamente lo único que van a tener son cargas de mantenimiento o dependiendo también de la inclinación de la cubierta, nosotros podemos identificar cuáles son las cargas. Generalmente si nosotros vamos a tener cubiertas abiertas al público, por ejemplo, no sé, un rooftop, podemos trabajar con cargas alrededor de 500 kilos. Si son ya elementos o terrazas que son custodiadas o cerradas, puede ser alrededor de 180 kilogramos. Si son cubiertas en las cuales solamente va a trabajar el personal de mantenimiento o el personal que va a instalar la cubierta, ya pueden ser 50 kilogramos o 35 kilogramos. Entonces, de esta manera es importante identificar nosotros cuál va a ser nuestro tipo de cubierta y con el tipo de cubierta definido ya entramos a verificar cuáles son las cargas con las cuales nosotros tenemos que diseñar. Si nos vamos a las cargas de emposamiento de agua, de emposamiento de granizo, generalmente la carga de mayor relevancia sería la carga de granizo. Aquí nos dice que cualquier municipio o cualquier zona del país que esté por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar, se tiene que considerar una sobrecarga de granizo. Es decir, para esas zonas por encima de los 2.000 metros, es más susceptible a que se generen este tipo de granizadas y que se acumule la granizada en las cubiertas y por ende tengamos que considerar como un evento, pues una carga eventual de esta magnitud que son de 100 kilogramos por metro cuadrado o si son inferiores a 15 grados, 50 kilogramos por metro cuadrado. Aquí, por ejemplo, ¿cuáles municipios empiezan a tener o cuáles ciudades empiezan a tener relevancia? Empiezan a tener relevancia Bogotá, por ejemplo, empiezan a tener relevancia
empiezan a tener relevancia, por ejemplo, Río Negro, ya Medellín está por debajo, ya Cali está por debajo, Cartagena y Santa Marta están por debajo, obviamente. Entonces tenemos que identificar en qué zona vamos a estar trabajando. Entonces, nuevamente, por ejemplo, lo que sería Bogotá, lo que sería Manizales, Río Negro, etcétera, aquí deberíamos considerar estos niveles de carga, que son unas cargas pues, bastante importantes, que son de 100 kilos por metro cuadrado, y suministrar una cubierta que sea capaz de manejar estos niveles de carga. Ya cuando entramos a trabajar las cargas que día a día van a tener que estar soportando nuestros sistemas de envolventes, que son las cargas de viento, tenemos que saber identificar muy bien cuál debe ser nuestro análisis, porque este tipo de carga no es una carga fija que nos diga ya la norma, como habíamos visto en la de nieve, que en la de granizo, que nos dice aplique 100 kilos, o en las cargas vías, que por ejemplo las más tradicionales son aplique o 50 kilos o 35 kilos, dependiendo de la pendiente, sino que tenemos que realizar un análisis más detallado. Entonces, por ejemplo, dependiendo del uso del grupo de la estructura, si nosotros tenemos una vivienda, generalmente esos elementos son de grupo uso 1, que quiere decir que tienen un coeficiente de importancia de 1, no se generan unas cargas tan altas. Si ya vamos a hablar de lo que serían hospitales, por ejemplo, ya un hospital tiene un coeficiente de importancia de 1.5, ya las cargas van a ser mucho más altas. Si vamos a hablar de tipo de elementos, vamos a encontrar que, por ejemplo, las cubiertas van a tener unas condiciones de carga mucho más elevadas que las fachadas. Y generalmente en las cubiertas vamos a encontrar que hay mayor probabilidad de que se genere succión, es decir, de que el viento trate de levantar la cubierta a que el viento trate de asentar la cubierta. Entonces esto lo tenemos que evaluar bastante bien. La ubicación del proyecto. Ahorita en unas gráficas vamos a ver el mapa de velocidades que nos establece la norma. La norma habla de que dependiendo de la ciudad hay diferentes velocidades de viento y a mayor velocidad de viento, mayor van a ser las cargas que van a llegar a nuestros sistemas envolventes. Y dependiendo del tipo de terreno y dependiendo de la ubicación también, vamos a encontrar que si estamos, por ejemplo, en un valle, las cargas en un valle de las afueras de la ciudad, vamos a tener unas cargas más elevadas, así vamos a estar manejando un proyecto dentro de la ciudad. Entonces aquí podemos identificar, por ejemplo, lo que sería el tipo de terreno, que sería una rugosidad tipo E, que básicamente estaría trabajando dentro de la ciudad, van a haber bastantes edificios, tal vez algunos edificios van a ser más altos que mi proyecto. Entonces, con esto, el viento o el viento va a estar dispersándose dentro de todas las edificaciones aledañas y no va a llegar específicamente o directamente a mi proyecto. Van a ser cargas más bajas. Ya si vamos a hablar a las afueras de la ciudad, zonas suburbanas, vamos a encontrar que pues hay algunas edificaciones, pero puede que estas edificaciones no sean tan altas como mi proyecto, sino que mi proyecto sea el más alto y pues van a haber pocas obstrucciones. Con esto, pues las cargas van a ser un poquito más elevadas si mi proyecto estuviese en la ciudad. O ya una planicie totalmente llana, en la cual no voy a tener edificaciones aledañas, ya aquí sí las cargas son muchísimo más elevadas que si estuviera trabajando al interior de las ciudades. Y aquí en la imagen de la derecha podemos ver cuáles son las zonas con mayores velocidades del viento. Entonces, por ejemplo, vemos que si vamos a identificar, por ejemplo, a Cali, podemos ver que Cali está ubicada en una zona tipo 3. Si vamos a buscar a Medellín, Medellín está en una tipo 4. Si ya vamos a las zonas costeras, por ejemplo, en la costa norte del país, lo que sería Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, es una zona tipo 5 que tiene unas velocidades más altas. Generalmente estas zonas eran las más altas hasta que ocurrió en el 2021 lo del huracán Iota, y pues esto obligó a que a través de un decreto modificatorio, lo que serían San Andrés y Providencia, las cargas se aumentaran y se crearan las regiones tipo 6 y tipo 7. Entonces, dependiendo de la ubicación de mi proyecto, yo tengo que diseñar, obtener unas cargas y finalmente a través de estas cargas realizar el desarrollo de mi sistema envolvente. Entonces, ya con todo esto que estamos hablando, quiero hacer una pregunta, eso ya es un poco más interactivo, de que a nivel estructural o a nivel de exigencia estructural,
¿qué proyecto cree que va a necesitar de mayor resistencia? ¿Un proyecto ubicado en la ciudad de Bogotá o un proyecto ubicado en Cartagena? ¿Qué creerían ustedes que va a ser más exigente? No sé si alguno quiere dar la opinión al respecto. ¿O qué Yo piensa creería que alrededor de... por cargas de viento, creería que la de Cartagena puede estar más sometida a unas cargas eh, que deben controlarse versus unas que puedan estar en Bogotá. Ok, ok. No sé si alguien más quiere aportar algo a la pregunta. Pues en la zona de Bogotá tendría que calcularse pronto las cargas de granizo que no van a tenerse en las zonas costeras. Entonces eso también implicaría tener otro tipo de análisis. Aquí, Exactamente. aquí Osmin Arias nos dice, en Cartagena definitivamente por viento. Ok, perfecto. Entonces aquí vamos a evaluar y hacer un pequeño ejercicio de cómo se comportan estas dos ciudades. Si nosotros nos vamos a la ciudad de Bogotá, tenemos que la ciudad de Bogotá está por encima de los 2000 metros, entonces obligatoriamente tenemos que considerar las cargas de granizo. Sin embargo, las cargas de viento son muy bajas. Si nos vamos, por ejemplo, a ubicarnos en Cartagena, las cargas de viento a succión, meramente a succión, por ejemplo, a compresión no tanto, pero a succión, ya son mucho más elevadas. Entonces, aquí, por ejemplo, en este proyecto estamos considerando cargas de 15 kilos para la carga muerta. Digamos que, por ejemplo, redes eléctricas, redes de voz y datos, luminarias, etcétera. Generalmente uno considera estos niveles de carga en las cubiertas. Una carga de vida de 50 kilogramos, que sería para cubiertas solamente manejando lo que sería el mantenimiento. Las cargas de granizo de 100 kilos para Bogotá, y en Cartagena no tendríamos cargas de granizo. Y finalmente las cargas de viento. Aquí cuando hablamos de las cargas de viento, vemos que por ejemplo tenemos una carga en succión para Bogotá. Para el diseño de resistencia tendríamos 65 kilos en succión, mientras que para Cartagena tendríamos 241 kilos en succión. Ya cuando uno aplica las combinaciones de carga que habíamos hablado anteriormente, vemos que, por ejemplo, en compresión en Bogotá tendríamos 198 y en succión tendríamos 51. Es decir, que para el estado de compresión en las cubiertas tendría más compresión en la ciudad de Bogotá. Sin embargo, cuando nos vamos a la ciudad de Cartagena, vemos que en compresión tenemos 119, casi que la mitad de lo que tenemos en Bogotá, pero para succión estamos hablando de 227 kilogramos en la ciudad de Cartagena. Entonces aquí es donde nosotros evaluamos. Por ejemplo, en temas de condiciones de carga, a compresión va a ser más exigente Bogotá, pero en temas de condiciones a succión sería más exigente Cartagena. Entonces, nosotros, digamos, ya aplicando esto netamente al diseño, cuando nosotros trabajamos en succión, no solamente va a estar trabajando el panel, también van a estar trabajando lo que serían las tornillerías o todos los sistemas de fijación de nuestro sistema envolvente. Entonces, haciendo, pues, en palabras más, palabras menos, sería más exigente el sistema de fijaciones de Cartagena. Es probable que gastáramos un gran número, pues que gastáramos más porcentaje de fijaciones en Cartagena que el porcentaje de fijaciones que gastaríamos en Bogotá. Entonces, ambas apreciaciones fueron correctas, de que las cargas en Cartagena serían más elevadas, obviamente, pues no considerando la compresión, sino considerando la succión, mientras que en Bogotá las cargas que estarían dominando mayormente serían las cargas a compresión. Entonces, este sería como el final de la presentación. No sé si tienen alguna otra pregunta, alguna otra inquietud, algún comentario, alguna duda que quieran aclarar. Y si no, pues aquí ya terminaríamos con la presentación. Sí, Jonathan, muchas gracias. Una pregunta. Bueno, son dos Sí, consultas como que muy enfocadas en el día a día que vivimos los que estamos en el tema de envolventes. Primero, pues sí, escuchar una recomendación tuya acerca del análisis o tener en cuenta en el diseño estructural el tema del emposamiento. ¿Qué recomendación tendrías, dado que pues que cada día nos enfrentamos más
a cubiertas cada vez más planas y pues digamos es común que haya como una estandarización de la separación entre correas y una estandarización de los espesores de las envolventes, tanto en calibres, en espesores de acero como en espesores si son paneles inyectados o si son tipos standing seam. Digamos que hay como una especie de estandarización, pero el enfrentamiento al tema de las cargas de empozamiento, pues cada vez se vuelve más evidente y pues han ocurrido inclusive pues eventos que han ocurrido pues que han llevado a que colapsen, ya sean las tejas o las mismas estructuras. Entonces digamos que es una recomendación tuya para tener en cuenta esas cargas de empozamiento y estar como tranquilos que no va a haber un colapso estructural con este tema de pendientes bajas. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta es respecto pues al primer tema que trataste, que no te hice la pregunta de la bioclimática, la que nos comentaras tus recomendaciones para también tener en cuenta un tema que se afronta siempre muy frecuentemente, que es el tema de la condensación. O sea, pues, digamos qué recomendación tuya, qué parámetros hay que tener en cuenta en el diseño de una edificación que tenga envolventes livianas para prevenir el tema o minimizar el tema de la condensación en las envolventes, sobre todo en las cubiertas metálicas, sobre todo. Y en el Ok. caso de que ya esté presente la condensación, que ya sea un problema, ¿qué recomendarías tú revisar para minimizar ese tema de la condensación? Gracias. Ok, vale, listo. Entonces, el primer tema con respecto al empozamiento, ese es un tema bastante interesante. De hecho, cuando uno se sienta a hablar con diferentes estructurales, es un tema que, digamos, en la norma propiamente no está tan definido. O sea, lo que dice la norma es que desarrollar un sistema, pues desarrollar una revisión del sistema en caso tal de que, no sé, los sistemas de drenaje primarios colapsaran y llegaran ya a los sistemas, por ejemplo, de rebozadero, qué películas de agua se me podrían llegar a almacenar y con esas películas de agua, pues cuál sería la carga y diseñar para esas condiciones. Entonces, ahí varía mucho como tal lo que sería el desempeño o la seguridad que uno quiere tener de su sistema frente a también los costos que podrían estar asociados. Porque, por ejemplo, estos temas de empozamiento, por lo general, puede que no se presenten tanto en las zonas que están por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar, porque esa carguita de 100 kilogramos hace que en cierta forma las separaciones entre las correas estén mucho más cercanas y que los sistemas envolventes tengan una rigidez pues bastante elevada. Entonces, estos sistemas, o pues a la final cuando nosotros conversábamos alrededor de este tema, era por ejemplo, listo, las soluciones, por ejemplo, en Bogotá, Manizales, en Medellín a veces se considera este tema de las cargas, pero en otras ciudades como por ejemplo Cali, Palmira, nosotros, ¿qué podemos hacer con este tema? O sea, nosotros, la norma no nos obliga a considerar los 100 kilos de granizo. ¿Qué podríamos hacer nosotros acá? Ahí es muy importante, sobre todo, pues que estén, que estén encaminadas tanto el diseño de la cubierta como el diseño del sistema de drenaje para evitar pues que vaya a colapsar el sistema de drenaje, pues que se generen unas películas o unas piscinas sobre el sistema envolvente. Pero de manera general, lo que uno tiene que trabajar es trabajar con algunos factores de seguridad sin ir a incrementar tanto el costo de mi sistema envolvente. Entonces ahí es donde uno empieza a jugar, por ejemplo, con la rigidez de los materiales, cómo logro que este material sea más rígido, pero pues como tal manteniendo las características de diseño y disminuyendo un poco los costos. Digamos, por ejemplo, cuando uno entra a hablar temas netamente de panel sándwich, por ejemplo, ahí uno ya recomienda es que se manejen mayores espesores de aislamiento, lo que hace que el material sea más rígido, y para evitar que se suban mucho los costos es manejar calibres bajos o espesores bajos del acero.
Entonces, con esto uno logra, pues como tal, manejar ese equilibrio entre rigidez del sistema y costo del sistema, y con esto, pues uno como tal puede llegar a obtener beneficios y pues ciertos factores de seguridad que impidan que se genere estos empozamientos. Y pues contar con un diseño hidráulico adecuado para la evacuación de las aguas lluvias. Eso por la parte del encosamiento. Ya enfocado a la parte que hablabas de la condensación, ahí ya es muy importante poder tener continuidad en los sistemas, sobre todo pues si estamos trabajando con sistemas envolventes, tener una continuidad en todo el sistema envolvente. Ya que pues si este sistema no casa bien, si no se genera una continuidad en el sistema, ahí vamos a poder tener puentes térmicos y generalmente este tipo de condensaciones se van a generar donde existan estos puentes térmicos. Entonces ya entrando a lo que sería el tratamiento o la reparación de este tipo de elementos, ya sería pues por ejemplo tratar de hacer que no se generen estos puentes térmicos, ya sea utilizando sellantes, o utilizando otro tipo de material y pues cubriéndolo de la manera adecuada para evitar que se generen este tipo de elementos, este tipo de condiciones. Ya digamos, por ejemplo, cuando uno está trabajando con, por ejemplo, láminas sencillas, tiene, no sé, funcionamiento al interior del proyecto de aires acondicionados, pues obviamente esto va a ser para los puentes térmicos va a ser un diseño catastrófico y va a ser muy probable que se generen ese tipo de condensaciones. Entonces, es tratar de que siempre en los proyectos que nosotros estemos manejando, manejar envolventes, por lo menos con unos espesores así sean mínimos de aislamiento y que todo este aislamiento sea diseñado y construido de manera continua para evitar que se generen los puentes térmicos y así evitar pues el tema de las condensaciones. Ok, gracias, don. Okay. No sé si hay alguna otra pregunta o algún otro comentario. No sé si tal vez en el chat, Carolina, no sé si puedes leer o hay algún otro comentario. Sí, ya miramos aquí en el chat. Sí, nos están preguntando, Osmin Arias nos pregunta que le gustaría que se hablara sobre las juntas y los detalles en muros, en paredes interior y techo de láminas, así como los de tipo Kingspan. Ok. Pues ya esos son temas pues más meramente constructivos, pero generalmente lo que uno busca, así como estábamos hablando ahora, es de que el aislamiento sea continuo y que no vayamos a tener zonas en las que se puedan generar puentes térmicos. Entonces lo que uno hace es utilizar elementos complementarios de accesorios, y en algunos casos puede utilizar debidamente los sellantes para generar un ambiente, un sistema casi que hermético. Entonces, a través de estos detalles constructivos, a través de la utilización de remates, a través de la utilización de sellantes, obviamente, pues a través de un adecuado despiece que permita pues, que se generen esas uniones de panel con panel, por ejemplo, se generen de la manera más detallada posible para evitar este tema de los puentes térmicos. De igual manera, para los detalles, pues puede consultar pues se puede hacer un contacto con los comerciales o con los coordinadores de proyectos, o a través de mi correo y mi celular pueden contactarse conmigo, pues ya les podemos dar una asesoría mucho más personalizada para atender los requerimientos puntuales que tengan en sus proyectos. Perfecto, Jonathan, muchísimas gracias por toda la explicación bastante completa. No sé si alguien más tenga alguna pregunta o con esto damos por finalizada nuestra charla técnica del día de hoy. Bueno, al parecer Muchas que gracias. Muchas gracias, Jonathan, Carolina y Kingspan. Muy amables, muy a importante ustedes esa muchas gracias publicación. por la Gracias. participación y por habernos acompañado el día de hoy en esta charla. Jonathan, también muchas gracias por el contenido que nos trajo el día de hoy, muy interesante y sobre todo pues de mucho interés para todos los que estamos hoy acá.
Entonces les agradezco Ok. mucho y que tengan una feliz noche todos. Muchas Muchas gracias por el gracias. espacio y a los demás por participar. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego.